El momento en que la puerta principal se cerró, todo el mundo de Lisa Arantz se hizo añicos. Estaba de pie en la sala de estar de su hermana, escuchando cómo el taxi se alejaba de la acera. Brooke y Jared se habían ido, rumbo a su crucero por el Caribe. 5 días de sol, bebidas con sombrilla, mientras Lisa cuidaba a su hija. Se dio la vuelta con una sonrisa, lista para preguntar a Ñola qué quería hacer primero. Tal vez podrían hacer galletas, ver una película, leer juntas como siempre. Pero Ñola no alcanzaba su iPad. No estaba escribiendo un mensaje para que la aplicación de texto a voz lo leyera en voz alta. Simplemente estaba allí, mirándola con una intensidad que Lisa nunca había visto en sus 8 años de vida. Y entonces sucedió lo imposible: su sobrina, la niña que ella creía nacida muda, la pequeña que no había emitido un solo sonido desde que era una niña, abrió la boca. «Tía, no tomes el té que hizo mamá. Ella planeó algo malo». Su voz era clara, perfecta, como si hubiera hablado toda su vida. La sangre de Lisa se convirtió en agua helada en sus venas. Pero para entender cómo llegó hasta allí, tenía que retroceder unas 6 horas. La mañana del sábado había comenzado normalmente: café, apartamento tranquilo, el tipo de paz que Lisa rara vez se permitía. Trabajaba como contador en una firma mediana en Columbus, Ohio, donde las hojas de cálculo perfectamente equilibradas eran más emocionantes que vacaciones exóticas o aventuras románticas. Su terapeuta decía que usaba los números para sentirse en control. Probablemente cierto. Esa mañana, sonó el teléfono. Era Brooke, 6 años mayor, cuya voz dulce debería haber sido la primera señal de alerta. Brooke solo usaba ese tono cuando quería algo. «Lisa, tengo un gran favor que pedirte», dijo, explicando que ella y Jared habían reservado un crucero de aniversario, 5 días en el Caribe, muy romántico, muy de último minuto, y necesitaban a alguien que cuidara de Ñola. Por supuesto, Lisa aceptó. Realmente adoraba a su sobrina. Aunque comunicarse a través de un iPad a veces era agotador, había algo especial en Ñola, con sus grandes ojos atentos que parecían absorberlo todo. Cuando Lisa le leía, Ñola se apoyaba en su hombro, relajándose como si la voz de Lisa fuera un lugar seguro. Ñola tenía una condición rara, siempre decía Brooke. Algo neurológico que afectaba su capacidad de hablar. Los médicos lo detectaron a los 3 años. Brooke insistía en que no se podía hacer nada. Lisa nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Confiaba en la palabra de su hermana. De todos modos, no había estado mucho tiempo durante los primeros años de Ñola, trabajando en Chicago justo después de que nació. Visitas de Navidad, tal vez un fin de semana o 2, eso era todo. Cuando Ñola tenía 3 años, ya estaba en silencio. Brooke había elaborado la narrativa perfectamente. Lisa regresó a Ohio hace 2 años cuando su madre se enfermó. Cáncer, lento y terrible. Quería ayudar, estar más cerca. Esos meses le permitieron pasar más tiempo con Ñola, leerle, traerle libros, simplemente estar presente. Incluso sin palabras, construyeron algo real. Su padre, Harold, había muerto 3 años antes que su madre, enfermedad cardíaca, tranquilo y constante, el tipo de hombre que arreglaba las cosas y no se quejaba. Después de que él se fue, la familia perdió su ancla. Cuando su madre falleció hace 14 meses, dejó un fideicomiso de $1,2 millones, ahorros de toda la vida, el seguro del padre, todo. Los términos eran claros, tanto Brooke como Lisa debían firmar los retiros importantes. Mamá también dejó a Lisa la casa familiar, ya que Brooke ya poseía propiedades. Lisa pensó que era justo. Ahora se preguntaba si mamá sabía algo que ella no. Volviendo al sábado, Lisa condujo hasta la casa de Brooke alrededor del mediodía. Una casa bonita, gran jardín, estilo de portada de revista. Brooke la recibió con un abrazo, un comportamiento inusual para su hermana. «Eres un salvavidas, Lisa. De verdad». Cabello hecho, uñas hechas, equipaje de diseñador esperando junto a la puerta.
Jared cargaba las maletas en el taxi, apenas reconociendo a Lisa. Brooke la guió por la casa, abriendo el refrigerador para presionar un gran termo con tapa amarilla en sus manos. Hice esto para ti. Té de hierbas para el estrés. Te ves cansada, Lisa. Has estado trabajando demasiado. Algo en la insistencia de Brooke se sentía extraño, pero Lisa sonrió y le dio las gracias. El taxi tocó la bocina. Brooke la abrazó de nuevo. 2 abrazos en un día. Extraño. Se fueron. Lisa cerró la puerta y se volvió para encontrar a Ñola mirándola, como a punto de decirle que el mundo se acababa. Tía, no tomes el té que hizo mamá. Ella planeó algo malo. El termo se sentía como una bomba en las manos de Lisa. Su sobrina, considerada muda, acababa de hablar claramente, advirtiéndole que su propia hermana podría intentar envenenarla. Colocó el termo como si fuera radiactivo. Con las manos temblorosas, se arrodilló para encontrarse con los ojos de Ñola. «¿Puedes hablar?», susurró. Ñola asintió, ojos enormes y fieros. «Siempre pude, tía. Mamá me hizo parar». La habitación se inclinó. «¿Hizo que te detuvieras?», preguntó Lisa. Ñola comenzó a explicar, desentrañando 5 años de silencio y mentiras, cómo Brooke la había aterrorizado hasta dejarla muda, fabricado una condición neurológica y cómo la niña había observado todo en silencio para proteger a Lisa. La traición que sintió Lisa solo fue igualada por la admiración por la valentía de Ñola, que había esperado 5 largos años para advertirle a su tía. El peso del silencio, el miedo y el sacrificio que esa niña había llevado era inimaginable. Lisa la abrazó con fuerza, lágrimas corriendo, sintiendo cómo la determinación fría se asentaba en su pecho. Brooke tenía 5 días para robarlo todo. Estaba muy equivocada. La primera llamada que Lisa hizo fue a Gwen Mercer, su amiga de la universidad, la que había estudiado enfermería mientras Lisa estudiaba contabilidad. Gwen era el tipo de amiga que aparecía con helado durante rupturas y decía la verdad aunque doliera. Lisa confiaba completamente en ella. «Gwen, necesito que vengas a la casa de Brooke ahora mismo. Algo pasó y no puedo explicarlo por teléfono. Por favor, solo ven», dijo, con la voz temblando de urgencia. Gwen no hizo preguntas. «Voy para allá». 40 minutos después, Gwen llegó, todavía con el uniforme de su turno, cabello recogido en una coleta desordenada. Solo miró la cara de Lisa y la abrazó. «Háblame», dijo. Así lo hizo Lisa. Le contó todo, el té, el plan, y Ñola, dulce Ñola silenciosa, que había hablado por primera vez en 5 años para advertir a su tía. Gwen se quedó callada un largo momento, procesando la información, luego se acercó a Ñola, que estaba sentada en el sofá, observándolas con ojos serios y atentos. «Eres la niña más valiente que he conocido», dijo suavemente. Ñola casi sonrió. Gwen se levantó y fue directo al asunto. «Lo primero, ese té necesita ser analizado. Conozco a alguien en el laboratorio del hospital. Pueden hacer un análisis urgente esta noche. Si hay algo mal, lo sabremos por la mañana». Se puso guantes de látex que llevaba en su bolso y tomó cuidadosamente una muestra del termo, sellándola en un pequeño recipiente. «¿Qué clase de persona envenena té?», murmuró, sacudiendo la cabeza. Lisa casi se rió. Gwen continuó, «¿Qué más tienes? Debe haber más pruebas si ella ha estado llevando a cabo este fraude». Lisa miró a Ñola. «Cariño, dijiste que sabes dónde mamá guarda documentos importantes». Ñola asintió y bajó del sofá, llevándolas a la oficina. Dentro había una habitación ordenada, cuidadosamente decorada, con un gran escritorio, computadora, archivadores y un cajón con cerradura digital. 0315, dijo Ñola, 15 de marzo, aniversario de bodas de sus padres. Lisa introdujo el código y el cajón se abrió con un clic. El contenido le revolvió el estómago, primero, formularios de autorización bancaria con su firma,
casi perfectos pero sutilmente incorrectos, la curva de la L mayúscula desviada. Brooke había practicado, pero no perfectamente. Segundo, extractos bancarios de la cuenta fiduciaria, 14 meses de retiros, siempre por debajo de 15,000 pesos, sumando aproximadamente 180,000 pesos desaparecidos. Tercero, correos impresos entre Brooke y un abogado de Indianápolis llamado Warren Dake, discutiendo transferencias urgentes de activos fiduciarios, mencionando la supuesta inestabilidad de Lisa y su incapacidad para manejar finanzas, reuniones programadas para el día 4, cuando el crucero debía estar en marcha. Cuarto, un archivo titulado Preocupaciones mentales de Lisa, páginas con la letra de Brooke describiendo comportamiento errático fabricado, depresión y paranoia. Brooke estaba construyendo un rastro de papel, preparándose para pintar a Lisa como incapaz y desafiaba el fraude. Gwen fotografió cada página. Esto es fraude premeditado, dijo con gravedad. Ha estado planeando esto por más de un año. Lisa organizó la información en su mente, su cerebro de contadora en acción, fechas, patrones, retiros mensuales. Los números no mienten. Luego el teléfono de Gwen vibró. El laboratorio había acelerado el análisis del té. Los resultados confirmaron una combinación concentrada de sedantes y un laxante, no letal, pero incapacitante, exactamente como Nyola había advertido. Brooke no intentaba matar a Lisa, solo dejarla fuera de combate lo suficiente para robarlo todo. Lisa pensó en sus ahorros de emergencia, 8,000 pesos en una cuenta oculta, planificación silenciosa que ahora financiaría su lucha. Quedaba una llamada más, Kevin Callegup, asistente del fiscal, amigo de grupo de estudio universitario. Lisa explicó todo. El largo silencio de Kevin fue seguido por, esto es fraude, falsificación, intento de envenenamiento y lo que tu hermana hizo a esa niña. Control coercitivo, abuso psicológico. Muy serio. Déjame manejar la parte legal. Fraude interestatal, transferencia de dinero mediante medios engañosos, delito federal. Coordinaría con la policía local, el FBI y el abogado de Indianápolis. Brooke no podía saber que Lisa estaba tras ella. Lisa tenía que fingir que había tomado el té, fingir estar incapacitada mientras Brooke iba a Indianápolis a robar el fideicomiso. Día 2, Lisa sentada en la sala de Brooke, teléfono en mano, fingiendo debilidad, voz temblorosa. Llamó a Brooke, algo anda mal. He estado enferma toda la noche, vomitando, mareada. Tal vez necesite ir al hospital. Nyola está con la señora Patterson. Lo resolveré. Manos firmes, corazón frío. Gwen le dio un pulgar arriba. De película, dijo. 2 horas después, un mensaje de Brooke, mejórate pronto. No te preocupes por Nyola. La señora P es genial con los niños. Descansa. Un corazón rosa. Sin preocupación, sin preguntas, sin interés por la visita al hospital de Lisa o su hija. Tu hermana es una sociópata, murmuró Gwen. Durante las siguientes horas, el esposo de Gwen dio una breve lección sobre rastreo en redes sociales. Jared no fue cuidadoso. Instagram tenía servicios de ubicación activados, una selfie en una cafetería geolocalizada en Indianápolis, no en el Caribe. Lisa regresó al cajón de pruebas. Brooke había llevado registros meticulosos. En el fondo, cartas escritas a su madre moribunda, Patricia, durante los últimos meses de cáncer. Brooke le rogaba que cambiara el testamento, dejar todo solo a Brooke, excluir a Lisa por completo. La respuesta de mamá, letra temblorosa pero firme, no castigaré a Lisa por ser responsable. No te recompensaré por ser codiciosa. El fideicomiso sigue siendo igual. No vuelvas a mencionarlo. Te amo, pero estoy decepcionada de en quien te has convertido. Brooke esperó a que su madre muriera, luego empezó a falsificar. Lisa lloró en el suelo de la oficina, no por ella, sino por su madre y la traición que veía. La pequeña voz de Nyola llamó desde la puerta, la abuela me dijo algo una vez. Cuando mamá no estaba, dijo, cuida a tu mamá,
pequeñita. Algo anda mal en su corazón. Lisa pensó en su madre, aguda hasta el final, observando, eligiendo sus batallas. La abuela confiaba en Lisa para descubrirlo y en Ñola para ser valiente. Esa noche, Kevin llamó con actualizaciones, policía informada, FBI consultado, fraude interestatal. El abogado de Indianápolis, Warren Dake, tenía dudas, aceptó cooperar. La trampa estaba lista para el día 4. Trabajo de Lisa, seguir fingiendo enferma, indefensa. Mensajes del día 2 continuaron, muy enferma, tal vez intoxicación alimentaria. Ñola es maravillosa con la señora Patterson. Día 3, apenas mantengo el agua. Necesito descansar. Cada mensaje enviado, imaginando a Brooke sonriendo, creyendo que su plan funcionaba perfectamente. Kevin organizó un especialista en defensa infantil para tomar la declaración de Ñola. Videograbada con psicóloga infantil, protocolos legales adecuados. Ñola, nerviosa, sentada en una silla demasiado grande para ella. Cuando fue interrogada, contó todo, lo que escuchó a los 3 años, amenazas, miedo, decisión de dejar de hablar, años de observación, el plan del té. Miró por la ventana de observación. Es lo más que he hablado desde que tenía 3 años. Mi voz se siente bien, como salir a la superficie. Lisa esperó, abrazándola después, susurrando, un día más y esto termina. El cuarto día llegó, Indianápolis, Indiana, 10:15 de la mañana. La oficina de abogados de Warren Dake, tercer piso de un edificio profesional, tenía una bonita vista del centro que nadie disfrutaría hoy. Lisa no estaba presente, Kevin Callegup había configurado un video seguro para que pudiera observar desde la casa de Brooke, con Ñola a su lado, tomada de su mano, y Gwen al otro, tensa y alerta. A través de la transmisión, vieron a Brooke y Jared entrar en la oficina. Brooke lucía perfecta, vestido profesional, joyería discreta, expresión de preocupación cuidadosamente ensayada, carpeta de cuero en mano con documentos falsificados y sueños robados. Jared estaba pálido, nervioso, sudando, ojos inquietos. Sabía que algo estaba mal, pero tenía demasiado miedo de Brooke para intervenir. Se acercaron a la recepcionista, sonrieron y dieron sus nombres, ella los condujo al pasillo hacia la sala de conferencias. Brooke entró primero, confiada, lista para cerrar el mayor robo de su vida. Warren Dake, canoso y serio, estaba sentado al frente de la mesa, sin sonreír ni ponerse de pie. 2 detectives de civil estaban presentes. Brooke dudó. Pensé que esto era una reunión privada, dijo con esa voz dulce, usada solo cuando percibía algo raro. Señora Bitford, por favor tome asiento, respondió Dake con tono plano. Los detectives, Morrison y Park, eran profesionales y tranquilos. Brooke se sentó, cruzó las piernas y entrelazó las manos. Por supuesto, lo que pueda ayudar, ¿hay algún problema con los documentos? Comenzó Morrison, pidiéndole que confirmara su identidad, relación con Lisa y rol como cofiduciaria. Brooke respondió con fluidez. Morrison mostró 2 documentos, formularios de autorización falsificados y registros bancarios verificados con la firma real de Lisa. Señora Bitford, ¿puede explicar por qué estas firmas no coinciden? Un instante de pánico cruzó su rostro, luego volvió la máscara. Mi hermana tiene escritura inconsistente. No está bien mentalmente. Tengo documentación, intentó justificar. Park la interrumpió. Hemos revisado su documentación. Su empleador y colegas la describen como estable, detallista y confiable. La máscara se está rompiendo, señora Bitford. Los números, patrones y evidencia hablan. Tenían 14 meses de retiros, correos con Dake, resultados de laboratorio del té con sedantes y laxante, suficientes para incapacitar a alguien. Jared emitió un pequeño sonido, como un animal herido. Brooke se congeló. Morrison sacó una tablet. Una prueba más. Necesita escuchar esto. La voz de una niña llenó la sala, clara y firme.
Ñola relataba cómo Brooke le dijo a los 3 años que hablar lastimaría a la tía Lisa. Explicó amenazas, miedo, decisión de permanecer en silencio, años de observación, la noche que oyó el plan del té. El rostro de Brooke pasó de controlado a furioso. Ella no puede hablar. Eso es imposible. Lo fabricaste. La voz de Morrison, calmada, empeoró la situación. Usted confirmó que creía que su hija no podía hablar, pero los registros médicos reales muestran mutismo selectivo por trauma. Fue aterrorizada durante 5 años. Abuso psicológico infantil, fraude, falsificación e intento de envenenamiento. Jared tembló. Basta, quiero un abogado. Cooperaré. Contaré todo. Ella planeó todo. Tenía miedo. Brooke se volvió hacia él, furia palpable incluso para los detectives. Cobarde patético. Después de todo lo que hice por nosotros. Park dijo, está arrestada. Ponga sus manos detrás de la espalda. Los grilletes cerraron alrededor de sus muñecas. Brooke aún intentó justificar y manipular, pero nadie podía ser engañado más. Cada evidencia y testimonio la acorralaba. La llevaron fuera del edificio, hasta el coche policial. Lisa, viendo el video, sintió que la tensión se liberaba. Ñola apretó su mano. Se acabó, susurró. Gwen exhaló con humor seco, supongo que querrán devolverle el premio a la madre del año, enviarle la placa desde la cárcel. Lisa casi se rió. La justicia llegaba, pero quedaba un paso más, Tribunal de Familia del Condado de Franklin, 2 semanas después. La sala, pequeña y funcional, luces fluorescentes frías, sillas incómodas, banco del juez gastado. Lisa se sentó en la mesa frontal, vestida profesionalmente, más importante que cualquier reunión de clientes. Ñola, a su lado, eligió su vestido morado, peinó su cabello sola, visiblemente nerviosa, moviendo el pie bajo la mesa. El juez, hombre mayor con ojos amables tras gafas de armazón de alambre, revisó el caso: arresto de Brooke, cargos de fraude, falsificación, intento de envenenamiento, 5 años de abuso psicológico infantil. Jared había renunciado a sus derechos parentales, admitiendo conocimiento sin actuar. No merecía ser padre de Ñola. El juez miró a Ñola. Joven, entiendo que comenzaste a hablar tras años de silencio. Fue un acto de gran valentía. Ñola asintió, sujetando fuerte la mano de Lisa. El juez preguntó dónde quería vivir. Con 8 años, 4 pies de altura, vestido morado, dijo, quiero vivir con mi tía Lisa. Voz clara y firme. Ella fue la única que realmente me vio. Incluso cuando no podía hablar, me escuchaba. Me leía libros, se sentaba conmigo, nunca me hizo sentir mal. Además, hace panqueques muy buenos. Risas suaves llenaron la sala. Incluso el juez sonrió y firmó los papeles de custodia de emergencia otorgando a Lisa la custodia total. Al salir, Lisa no podía dejar de mirar a Ñola, hablando sin parar del tribunal, planes de almuerzo, un pájaro en la ventana y un perro algún día. 5 años de silencio reemplazados por conversación incesante. Esa noche, panqueques en su apartamento, habitación extra convertida en dormitorio de Ñola, paredes moradas, estanterías, rincón de lectura acogedor junto a la ventana. Tía Lisa, ¿puedo contarte sobre los dinosaurios?, preguntó Ñola entre bocados de pasta. Lisa sonrió. Absolutamente. Por 25 minutos, Ñola explicó cada especie de dinosaurio que había leído, analizándolos en combates: velociraptores sobrevalorados, T-Rex ventaja injusta, verdadero ganador anquilosaurio, un tanque con armas incorporadas. Lisa asintió, escuchando seriamente, absorbiendo la alegría. La teoría de combate de dinosaurios no importaba. Escuchar sí. Ñola comenzó terapia por trauma infantil la semana siguiente. Días malos llegaron, el miedo antiguo reapareciendo, pero más días buenos, risas, canciones, historias compartidas, nuevos amigos que nunca conocieron a la niña muda.
Brooke enfrentó múltiples cargos graves, evidencia abrumadora. Acuerdo evitó juicio. Lisa no asistió. El fondo fiduciario fue congelado, auditado, recuperando la mayor parte del dinero. Lisa se convirtió en fideicomisaria única, administrando para su futuro y el de Ñola. Casa familiar vendida, parte a educación de Ñola, resto ahorrado. Carta de la madre a Brooke recordada, firme hasta el final, protegiendo a Lisa. Último sábado, desayuno en el balcón, panqueques y jugo de naranja, sol de otoño temprano. Ñola relató un sueño, pingüino conduciendo un auto, castillo de waffles, dragón educado Geral pidiendo disculpas por incendios. Sin sentido y perfecto. Lisa tomó café, escuchó de verdad. Esto era familia, no silencio, no mentiras, no miedo, sino conexión. Ñola pausó, miró a Lisa. Tía Lisa, gracias por escuchar. Por escuchar de verdad, incluso cuando no podía hablar. Lisa apretó su mano. Siempre, cariño. Siempre. A veces los más callados no eran los más débiles. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de adaptación, sanación y redescubrimiento para Lisa y Ñola. La vida ya no llevaba la sombra de la manipulación de Brooke, pero las secuelas aún eran palpables. Ñola pasaba las mañanas en la escuela, una rutina normal ahora sin secretos, su voz ya no limitada por el miedo. Hablaba libremente, haciendo preguntas, compartiendo historias sobre el recreo, los libros que amaba, los proyectos que quería crear, y a veces se detenía a mirar a Lisa con una expresión que decía, confío en que me escuches. Lisa, equilibrando trabajo y custodia, se volvió muy consciente de los estados de ánimo de Ñola, sus expresiones sutiles y señales silenciosas. Las noches también cambiaron, ya no había vigilias silenciosas junto a Ñola, susurrando palabras de consuelo a una niña que no había hablado en 5 años. Ahora había cuentos antes de dormir, risas sobre finales erróneos en cuentos de hadas y pequeñas discusiones por el último panqueque. Las sesiones de terapia continuaban semanalmente, guiadas por un especialista en trauma infantil, ayudando a Ñola a desenredar la compleja red de miedo y obediencia que Brooke le había impuesto. Cada sesión traía alegría y dolor, risas y lágrimas, victorias y retrocesos. Lisa aprendió paciencia de una manera inesperada, escuchando cada duda, cada corrección en los relatos de Ñola, entendiendo que la recuperación no era lineal. Mientras tanto, los procesos legales contra Brooke avanzaban, el acuerdo de culpabilidad incluyó su admisión de fraude, falsificación, abuso psicológico e intento de envenenamiento, siendo condenada a prisión, restitución y terapia psicológica obligatoria. Jared, que cooperó plenamente, perdió derechos parentales y se le prohibió contacto con Ñola. Incluso con la justicia cumplida, Lisa sabía que las cicatrices tardarían años en sanar. Juntas visitaron la tumba de su madre una tarde fría y nublada, Ñola sostuvo su mano firmemente, susurrando las historias del día como si las compartiera con alguien invisible pero protector. Lisa se arrodilló a su lado, dejando que la brisa llevara sus risas por el cementerio. Las conversaciones sobre confianza, familia y amor se volvieron centrales, moldeando la comprensión de Ñola sobre relaciones saludables. Lisa hizo un esfuerzo deliberado por normalizar la vida. Las comidas eran tiempo para contar historias, compartir emociones, hablar de la escuela, amigos y sueños. El apartamento, antes silencioso y solitario, ahora resonaba con energía, charlas y creatividad, paredes adornadas con arte de Ñola, estantes llenos de libros leídos juntas, rompecabezas y manualidades esparcidos por la sala. Era desordenado, caótico y perfecto a su manera. En la escuela, Ñola prosperaba. Maestros notaban la transformación de una niña antes etiquetada como muda, su confianza crecía diariamente, las ansiedades sociales que Brooke fomentó se desvanecían con amistades genuinas, afirmación y libertad para expresarse. Lisa documentaba cada éxito, cada conversación y hito en la recuperación de Ñola, reuniéndose con especialistas en defensa infantil para asegurar que su progreso fuera saludable y protegerla de cualquier influencia residual de sus padres biológicos. Lisa descubrió un nuevo propósito más allá de la contabilidad, el rol de guardiana, protectora y mentora se volvió parte integral de su identidad.
Participó en programas comunitarios para niños que superaban traumas, ofreciendo orientación, defensa y empatía basada en su experiencia con Ñola. Juntas crearon un ritmo diario que equilibraba responsabilidad y alegría, mañanas con estiramientos ligeros y desayuno, a menudo panqueques con nuevas coberturas cada día, escuela y trabajo durante el día, tardes para proyectos, lectura o paseos al parque. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión, conversación y rutinas de descanso. Ñola empezó a afirmar su independencia, elegía su ropa, planificaba sus comidas, negociaba reglas menores en casa, empoderándose después de 5 años de invisibilidad y silencio. Amigos del pasado regresaron cautelosamente, atraídos por la estabilidad y el vínculo visible entre tía y sobrina. Exploraban museos, bibliotecas y parques, reforzando confianza y experiencias compartidas, incluso comenzaron un pequeño proyecto de jardinería en el balcón, viendo crecer flores y hierbas como metáfora de su propio crecimiento. Las noches a veces traían recuerdos del pasado, breves destellos de miedo y ansiedad, pero Lisa abrazaba a Ñola, hablándole hasta que la luz del amanecer disipaba las sombras. Las conversaciones con Gwen continuaron, ella seguía siendo confidente y asesora, ayudando a Lisa a navegar la tutela, recuperación del trauma y dinámica familiar. Financieramente, Lisa gestionaba el fondo fiduciario con cuidado, asegurando el futuro de Ñola con decisiones transparentes, en contraste con el engaño de Brooke. Con el tiempo, Ñola desarrolló sus propias rutinas, equilibrando juego, escuela y tiempo personal, aprendió a defenderse, expresar sentimientos y celebrar su voz, liberación literal y simbólica. Lisa documentaba cada logro, por pequeño que fuera, consciente de que compartían un viaje extraordinario. Una mañana de otoño temprano, mientras el sol dorado iluminaba el balcón, Ñola contó un sueño sobre un castillo de waffles, pingüinos conduciendo autos y dragones disculpándose por accidentes, riendo ante lo absurdo. Lisa escuchó con café en mano, corazón lleno. En ese momento, con aire cálido, risas y libertad de hablar, el trauma, las mentiras y el miedo parecían lejanos, reemplazados por un vínculo más fuerte que cualquier engaño. Lisa comprendió que la familia no se definía solo por la sangre o la riqueza compartida, sino por confianza, cuidado y apoyo inquebrantable. La voz de Ñola, antes robada, ahora era suya, y cada palabra reforzaba la vida que construían juntas. En momentos de silencio, Lisa reflexionaba sobre el viaje, traición, peligro, valentía de una niña que sacrificó su voz para proteger a alguien que amaba, batallas legales y la lenta, constante recuperación de la normalidad. Era una historia de supervivencia, justicia y restauración. Juntas planeaban futuras aventuras, grandes o pequeñas, sin miedo, con alegría guiando cada decisión. Su apartamento, rutinas y risas marcaban un nuevo comienzo. Cada mañana, panqueques, sol y sueños reafirmaban que amor, honestidad y valentía podían sanar las heridas más profundas. Ñola, antes silenciosa, compartía sin reservas imaginación, curiosidad y afecto, enseñando a Lisa a escuchar no solo palabras, sino la vida detrás de ellas. Cada día construían un hogar lleno de confianza, alegría y libertad, demostrando que incluso tras la oscuridad, la luz podía volver más brillante que nunca, y esa luz compartida entre tía y sobrina era inquebrantable. Los meses se convirtieron en un año, y el ritmo de la vida de Lisa y Ñola se asentó en una cadencia constante y alegre, una vida reconstruida a partir de los fragmentos de traición y silencio. Ñola prosperaba en la escuela, sus maestros asombrados por la repentina florecida de una niña antes silenciosa, su confianza visible en cada interacción, proyecto y conversación con amigos y compañeros. Lisa, equilibrando su carrera de contadora y la tutela, se descubrió más resiliente de lo que jamás imaginó, capaz de manejar tanto los números en sus hojas de cálculo como los paisajes emocionales de una niña cuyo pasado le había sido arrebatado. Los fines de semana los pasaban explorando parques, museos y bibliotecas, a menudo con Ñola insistiendo en crear historias o representar escenas de los libros que leían juntas, su imaginación corriendo libre y sin restricciones. Lisa alentaba cada pensamiento, cada idea, escuchando atentamente y validando la voz que había sido suprimida durante 5 largos años.
La terapia continuaba, y aunque aún había momentos de duda o miedo ante situaciones sociales nuevas o cambios inesperados, Ñola aprendía a articular sus sentimientos y buscar consuelo y orientación en lugar de retraerse en el silencio. Juntas establecieron pequeñas tradiciones que se convirtieron en el corazón de su nueva vida: mañanas de panqueques en el balcón con café y jugo, cuentos antes de dormir donde Lisa a veces actuaba los personajes favoritos de Ñola, y noches tranquilas leyendo o resolviendo rompecabezas que desafiaban mente y paciencia. Plantaban flores y hierbas en el balcón, viéndolas crecer como reflejo del propio crecimiento y resiliencia de Ñola. Lisa documentaba cada hito, cada pequeña victoria, consciente de lo frágil que podía sentirse la confianza después de haber sido rota. Los asuntos legales, aunque concluidos formalmente, permanecían como un fondo silencioso en sus vidas, recordando la traición que habían sobrevivido y la justicia que se había cumplido. El acuerdo de culpabilidad y el encarcelamiento de Brooke proporcionaron un sentido de cierre, pero las cicatrices emocionales requerían atención y amor para sanar, especialmente para Ñola. A pesar del trauma, la niña mostraba un valor e intuición notables, sorprendiendo a menudo a Lisa con reflexiones sobre justicia, honestidad y valentía. Los amigos se convirtieron en una red de apoyo, ayudando a Lisa a mantener el equilibrio y ofreciendo a Ñola espacios seguros para explorar interacciones sociales con niños que nunca la habían conocido, como la niña muda. Gwen seguía siendo una presencia constante, ofreciendo orientación y apoyo, asegurando que Lisa nunca se sintiera sola al enfrentar la tutela, la recuperación del trauma y las ocasionales complejidades administrativas del fondo fiduciario. La voz de Ñola, antes silenciada por el miedo, ahora llevaba risas, curiosidad y opinión. Desarrolló un amor por contar historias, a veces escribiendo sus propios relatos sobre mundos fantásticos y compartiéndolos con Lisa, quien siempre escuchaba, fomentando su creatividad y reforzando su confianza. El apartamento, antes un espacio silencioso y solitario, se había transformado en un hogar vibrante, paredes adornadas con arte, estantes llenos de libros y espacios dedicados tanto al trabajo como al juego. Lisa reflexionaba sobre la fragilidad de la confianza y la resiliencia del amor, maravillándose de la valentía de una niña de 8 años que había llevado tal peso durante medio década para proteger a alguien a quien amaba. Las visitas familiares se convirtieron en eventos cuidadosamente supervisados pero alegres, centrados en experiencias positivas y en reconstruir la confianza donde se había fracturado. La estabilidad financiera permitió a Lisa crear un ambiente seguro, invertir en la educación, pasatiempos y futuro de Ñola, mientras mantenía ahorros de respaldo que brindaban seguridad y tranquilidad. Cada noche, al ponerse el sol, compartían pequeños rituales, cenas juntas, relato del día, discusión de sueños y planificación del futuro. El crecimiento de Ñola era visible no solo en su capacidad de hablar, sino en su habilidad para confiar, reír, desafiarse a sí misma y expresar alegría sin miedo. Lisa descubría que aprendía tanto de Ñola como le enseñaba, reconociendo la fuerza profunda que proviene de sobrevivir a la adversidad, reclamar la propia voz y aprender a confiar nuevamente. La victoria judicial y el cierre legal, aunque significativos, eran solo parte de su historia. El verdadero triunfo era la recuperación de la vida, la voz y la confianza, una práctica diaria de valentía y amor que definía su nueva normalidad. Con el tiempo, Lisa incluso comenzó a ofrecerse como voluntaria en organizaciones que apoyaban a niños que superaban traumas, compartiendo su experiencia, abogando por la concienciación y ayudando a otros a entender los signos de abuso psicológico y la importancia de crear ambientes seguros y nutritivos para niños vulnerables. Ñola la acompañaba, tímida al principio, luego gradualmente confiada, aprendiendo el valor de la empatía, la defensa y el coraje, entendiendo que sus experiencias podían ayudar a otros en situaciones similares. Las festividades se convirtieron en celebraciones de libertad y elección, con Lisa y Ñola diseñando tradiciones propias, elegir regalos, decorar el apartamento, preparar comidas juntas y crear historias que celebraban su supervivencia, resiliencia y amor. Cada nueva experiencia se vivía con curiosidad y alegría, ya fuera un simple paseo al parque, una noche de película con palomitas y mantas, o una salida más elaborada a un museo de ciencia o jardín botánico. Las preguntas de Ñola, antes cuidadosamente medidas y poco frecuentes, se volvieron constantes y alegres, un recordatorio constante de la vida que había recuperado. Lisa,
escuchando, riendo y guiando, sentía una profunda gratitud por la niña que había sido silenciada para protegerla, una valentía más allá de su edad que había cambiado el curso de sus vidas. Y así, la vida continuó, una vida no perfecta, no ajena a dificultades, pero definida por resiliencia, amor y el vínculo perdurable entre tía y sobrina, un vínculo forjado a través de la adversidad y fortalecido mediante la confianza, el cuidado diario y la libertad de hablar, soñar y vivir plenamente. Cada luz de la mañana traía nuevas historias, risas y pequeños momentos extraordinarios que hacían que la vida valiera la pena, demostrando que incluso después de la traición y el silencio, la alegría y el amor podían ser redescubiertos y apreciados, más brillantes y profundos que nunca. Los meses se convirtieron en un año, y el ritmo de la vida de Lisa y Ñola se asentó en una cadencia constante y alegre, una vida reconstruida a partir de los fragmentos de traición y silencio. Ñola prosperaba en la escuela, sus maestros asombrados por la repentina florecida de una niña antes silenciosa, su confianza visible en cada interacción, proyecto y conversación con amigos y compañeros. Lisa, equilibrando su carrera de contadora y la tutela, se descubrió más resiliente de lo que jamás imaginó, capaz de manejar tanto los números en sus hojas de cálculo como los paisajes emocionales de una niña cuyo pasado le había sido arrebatado. Los fines de semana los pasaban explorando parques, museos y bibliotecas, a menudo con Ñola insistiendo en crear historias o representar escenas de los libros que leían juntas, su imaginación corriendo libre y sin restricciones. Lisa alentaba cada pensamiento, cada idea, escuchando atentamente y validando la voz que había sido suprimida durante 5 largos años. La terapia continuaba, y aunque aún había momentos de duda o miedo ante situaciones sociales nuevas o cambios inesperados, Ñola aprendía a articular sus sentimientos y buscar consuelo y orientación en lugar de retraerse en el silencio. Juntas establecieron pequeñas tradiciones que se convirtieron en el corazón de su nueva vida, mañanas de panqueques en el balcón con café y jugo, cuentos antes de dormir donde Lisa a veces actuaba los personajes favoritos de Ñola, y noches tranquilas leyendo o resolviendo rompecabezas que desafiaban mente y paciencia. Plantaban flores y hierbas en el balcón, viéndolas crecer como reflejo del propio crecimiento y resiliencia de Ñola. Lisa documentaba cada hito, cada pequeña victoria, consciente de lo frágil que podía sentirse la confianza después de haber sido rota. Los asuntos legales, aunque concluidos formalmente, permanecían como un fondo silencioso en sus vidas, recordando la traición que habían sobrevivido y la justicia que se había cumplido. El acuerdo de culpabilidad y el encarcelamiento de Brooke proporcionaron un sentido de cierre, pero las cicatrices emocionales requerían atención y amor para sanar, especialmente para Ñola. A pesar del trauma, la niña mostraba un valor e intuición notables, sorprendiendo a menudo a Lisa con reflexiones sobre justicia, honestidad y valentía. Los amigos se convirtieron en una red de apoyo, ayudando a Lisa a mantener el equilibrio y ofreciendo a Ñola espacios seguros para explorar interacciones sociales con niños que nunca la habían conocido como la niña muda. Gwen seguía siendo una presencia constante, ofreciendo orientación y apoyo, asegurando que Lisa nunca se sintiera sola al enfrentar la tutela, la recuperación del trauma y las ocasionales complejidades administrativas del fondo fiduciario. La voz de Ñola, antes silenciada por el miedo, ahora llevaba risas, curiosidad y opinión. Desarrolló un amor por contar historias, a veces escribiendo sus propios relatos sobre mundos fantásticos y compartiéndolos con Lisa, quien siempre escuchaba, fomentando su creatividad y reforzando su confianza. El apartamento, antes un espacio silencioso y solitario, se había transformado en un hogar vibrante, paredes adornadas con arte, estantes llenos de libros y espacios dedicados tanto al trabajo como al juego. Lisa reflexionaba sobre la fragilidad de la confianza y la resiliencia del amor, maravillándose de la valentía de una niña de 8 años que había llevado tal peso durante medio década para proteger a alguien a quien amaba. Las visitas familiares se convirtieron en eventos cuidadosamente supervisados pero alegres, centrados en experiencias positivas y en reconstruir la confianza donde se había fracturado. La estabilidad financiera permitió a Lisa crear un ambiente seguro, invertir en la educación, pasatiempos y futuro de Ñola, mientras mantenía ahorros de respaldo que brindaban seguridad y tranquilidad. Cada noche, al ponerse el sol, compartían pequeños rituales, cenas juntas, relato del día, discusión de sueños y planificación del futuro.
El crecimiento de Ñola era visible no solo en su capacidad de hablar, sino en su habilidad para confiar, reír, desafiarse a sí misma y expresar alegría sin miedo. Lisa descubría que aprendía tanto de Ñola como le enseñaba, reconociendo la fuerza profunda que proviene de sobrevivir a la adversidad, reclamar la propia voz y aprender a confiar nuevamente. La victoria judicial y el cierre legal, aunque significativos, eran solo parte de su historia. El verdadero triunfo era la recuperación de la vida, la voz y la confianza, una práctica diaria de valentía y amor que definía su nueva normalidad. Con el tiempo, Lisa incluso comenzó a ofrecerse como voluntaria en organizaciones que apoyaban a niños que superaban traumas, compartiendo su experiencia, abogando por la concienciación y ayudando a otros a entender los signos de abuso psicológico y la importancia de crear ambientes seguros y nutritivos para niños vulnerables. Ñola la acompañaba, tímida al principio, luego gradualmente confiada, aprendiendo el valor de la empatía, la defensa y el coraje, entendiendo que sus experiencias podían ayudar a otros en situaciones similares. Las festividades se convirtieron en celebraciones de libertad y elección, con Lisa y Ñola diseñando tradiciones propias, elegir regalos, decorar el apartamento, preparar comidas juntas y crear historias que celebraban su supervivencia, resiliencia y amor. Cada nueva experiencia se vivía con curiosidad y alegría, ya fuera un simple paseo al parque, una noche de película con palomitas y mantas, o una salida más elaborada a un museo de ciencia o jardín botánico. Las preguntas de Ñola, antes cuidadosamente medidas y poco frecuentes, se volvieron constantes y alegres, un recordatorio constante de la vida que había recuperado. Lisa, escuchando, riendo y guiando, sentía una profunda gratitud por la niña que había sido silenciada para protegerla, una valentía más allá de su edad que había cambiado el curso de sus vidas. Y así, la vida continuó, una vida no perfecta, no ajena a dificultades, pero definida por resiliencia, amor y el vínculo perdurable entre tía y sobrina, un vínculo forjado a través de la adversidad y fortalecido mediante la confianza, el cuidado diario y la libertad de hablar, soñar y vivir plenamente. Cada luz de la mañana traía nuevas historias, risas y pequeños momentos extraordinarios que hacían que la vida valiera la pena, demostrando que incluso después de la traición y el silencio, la alegría y el amor podían ser redescubiertos y apreciados, más brillantes y profundos que nunca. La vida de Lisa y Ñola se había transformado en un ritmo de seguridad, amor y descubrimiento, un ritmo constante, nutritivo y lleno de pequeñas victorias significativas que les recordaban cada día que la supervivencia y el coraje podían moldear una vida más brillante de lo que nadie había imaginado. La personalidad de Ñola florecía de maneras que antes parecían imposibles, hablaba con soltura, era curiosa y valiente al expresar sus ideas y opiniones, pero también tierna, empática y atenta a las necesidades de los demás, un testimonio de la fuerza y sabiduría que había cultivado incluso durante años de silencio. Lisa se maravillaba de lo rápido que la niña, antes tímida, había crecido hasta convertirse en alguien tan segura, capaz y consciente de sí misma, notando cada detalle, haciendo preguntas, resolviendo problemas y soñando con audacia, sin el miedo que su madre había instilado. El apartamento, ahora un hogar lleno de vida, reflejaba sus personalidades e intereses compartidos, con materiales de arte siempre al alcance, libros organizados por tema y color, rincones de lectura acogedores, plantas creciendo en los alféizares iluminados por el sol y pequeños detalles que recordaban la resiliencia que las había traído hasta allí. Los fines de semana se convertían en aventuras diseñadas para estimular la curiosidad y el asombro, ya fuera un viaje al centro de ciencias para experimentar con exhibiciones interactivas, una caminata por un jardín botánico discutiendo la anatomía y crecimiento de las plantas, o una tranquila tarde en la biblioteca donde Ñola se sumergía en libros de historia, dinosaurios, mitología y mundos fantásticos que ella misma creaba. Lisa había aprendido a valorar los momentos ordinarios tanto como los extraordinarios, la forma en que Ñola reía sin control ante un chiste tonto, el orgullo en sus ojos al dominar una nueva habilidad, la contemplación silenciosa al considerar una historia o un problema que resolvía. Las sesiones de terapia continuaban, proporcionando un espacio seguro para que Ñola procesara miedos residuales, hablara de experiencias pasadas y desarrollara estrategias para momentos de ansiedad o incertidumbre, mientras Lisa comprendía mejor los matices de apoyar a una niña que había sufrido manipulación y miedo durante tantos años formativos.
Amigos y familiares extendidos que habían ganado confianza se convirtieron en parte de su red de apoyo, ofreciendo compañía, actividades compartidas y la certeza de que estaban rodeadas de personas que respetaban sus límites y celebraban sus logros. Lisa permanecía vigilante pero afectuosa, equilibrando sus responsabilidades profesionales como contadora con su rol de guardiana, sabiendo que la estabilidad financiera proporcionaba no solo seguridad, sino también libertad y oportunidades para que Ñola explorara sus intereses sin restricciones. La nueva voz de Ñola era poderosa, segura y expresiva, debatía con pasión, cantaba con alegría y decía lo que pensaba de manera encantadora e inteligente, demostrando que el coraje de recuperar la voz podía impactar todos los aspectos de la vida. Juntas celebraban los logros con intención, ya fueran académicos, sociales, artísticos o personales, marcando cada ocasión con cenas, pequeños regalos o experiencias compartidas que reforzaban el amor y orgullo entre ellas. Las festividades se reimaginaban como celebraciones de elección y autonomía, llenas de risas, decoraciones, juegos y libertad creativa, en marcado contraste con las celebraciones anteriores, dominadas por el miedo. Lisa reflexionaba a menudo sobre el camino que las había traído hasta allí, recordando la traición, las cuidadosas observaciones de Ñola, el coraje que había mostrado al romper su silencio y los pasos meticulosos para recuperar la confianza, seguridad y justicia, entendiendo que cada acción y decisión contribuyó a la vida que compartían ahora. Ñola desarrolló un interés en la defensa de los demás, inspirada por sus propias experiencias, aprendiendo a reconocer signos de abuso o manipulación y participando gradualmente en actividades de voluntariado apropiadas para su edad, a veces acompañando a Lisa a eventos o programas diseñados para educar y proteger a niños, ofreciendo su perspectiva e ideas. Juntas establecieron rutinas que equilibraban estructura con creatividad, independencia con orientación, y aprendizaje con juego, cada día un testimonio de resiliencia, respeto mutuo y vida intencional. La ciudad a su alrededor se convirtió en un lugar de exploración, desde museos y teatros hasta parques, eventos comunitarios y festivales, cada salida reforzando su vínculo y ofreciendo lecciones de cultura, ciencia y humanidad. La curiosidad de Ñola era insaciable, sus preguntas profundas y sorprendentes, impulsando a Lisa a ampliar su propio conocimiento y abordar la crianza con humildad y deleite. Lisa también fomentaba su propio crecimiento, siguiendo oportunidades de educación continua, desarrollo profesional y hobbies que antes había dejado de lado, reconociendo que un adulto saludable y realizado podía ofrecer el apoyo más sólido y ser un modelo para una niña que emergía del trauma. Juntas navegaban las complejidades de la adolescencia, los desafíos escolares y los descubrimientos personales, siempre priorizando la honestidad, la empatía y la comunicación, reforzando una base de confianza capaz de resistir cualquier dificultad. Con el tiempo, el vínculo entre tía y sobrina se volvió irrompible, construido sobre experiencias compartidas, respeto mutuo y la valentía de enfrentar la adversidad con integridad, humor y amor. La voz de Ñola, antes silenciada, ahora definía su mundo, y la paciencia, guía y apoyo constante de Lisa permitieron que esa voz creciera, madurara y brillara, prueba viviente del poder transformador de escuchar, proteger y creer en el otro. Y en los momentos de quietud, tomando café en el balcón, preparando panqueques, compartiendo historias, leyendo o planificando futuras aventuras, encontraban paz, alegría y un sentido inquebrantable de hogar, un hogar construido no sobre el miedo o el engaño, sino sobre el amor, la resiliencia y el extraordinario coraje de una niña que se negó a permanecer en silencio, y del adulto que honró su voz, su valentía y su corazón cada día. El tiempo se asentó sobre la vida de Lisa y Ñola como una marea suave, constante e inquebrantable, llevando consigo las lecciones del pasado y la promesa de cada día futuro, una vida ya no dictada por el miedo, la manipulación o la traición, sino guiada por el amor, la confianza y el coraje para hablar, actuar y soñar libremente, una libertad por la que Ñola había luchado con valentía extraordinaria y que Lisa había honrado con devoción inquebrantable. Sus días se llenaban de milagros cotidianos, panqueques en el desayuno con jarabe goteando en los dedos, la luz del sol entrando por las ventanas abiertas, libros apilados y cuentos leídos en voz alta, el murmullo de la ciudad fuera de su balcón suavizado como música de fondo, y conversaciones que se prolongaban durante horas sobre todo y nada, cada palabra un testimonio de resiliencia y alegría recuperada. La risa de Ñola se convirtió en una banda sonora permanente, brillante y clara,
llenando cada habitación de calidez y confianza, un sonido que antes parecía imposible pero que ahora reflejaba su infancia recuperada y su derecho a ser plenamente vista y escuchada, un derecho que ejercía en la escuela, en el juego y en cada interacción con amigos y adultos por igual. Lisa observaba crecer a su sobrina, consciente de que cada paso adelante era un triunfo sobre las mentiras y abusos cuidadosamente construidos del pasado, cada decisión de Ñola una afirmación audaz de sí misma, prueba viviente de que el trauma puede ser sobrevivido, la voz recuperada y la confianza reconstruida cuando se encuentra con paciencia, atención y apoyo incondicional. Juntas celebraban lo ordinario y lo extraordinario, desde logros escolares, proyectos artísticos y experimentos científicos hasta aventuras espontáneas, viajes al parque, caminatas junto al río, visitas a museos, ferias locales y programas de biblioteca donde Ñola podía explorar ideas y pasiones libremente, todo bajo la atenta y amorosa guía de Lisa, quien ahora se definía no solo por números y hojas de cálculo, sino por la inteligencia emocional, el coraje y la fuerza necesarios para proteger y nutrir a la niña que amaba más que a nada. Las festividades se convirtieron en celebraciones de elección y creatividad, impregnadas de risas, manualidades, decoraciones y comida, cada ritual reforzando la familia que habían construido intencionalmente, una vida marcada por seguridad, previsibilidad y alegría, muy lejos del miedo y control que definieron los primeros años de Ñola. La terapia continuó siendo un pilar en sus vidas, no solo para procesar el trauma pasado sino como un espacio para cultivar resiliencia emocional, confianza y expresión personal, con Ñola aprendiendo que incluso cuando surgían sentimientos difíciles, tenía las herramientas, el apoyo y el coraje para enfrentarlos, siempre con Lisa a su lado como guía, protectora y compañera. Amigos y una red confiable de adultos de apoyo se convirtieron en extensiones de su familia, ofreciendo estímulo, compañía y oportunidades para que Ñola ampliara su mundo social, confiara en otros y participara en la comunidad de manera segura, mientras Lisa recurría a estas conexiones para consejo, risas y apoyo, fortaleciendo su propia resiliencia y comprensión de lo que significaba proteger y cuidar plenamente a otro ser humano. La seguridad financiera, cuidadosamente administrada por Lisa, proporcionaba una base de libertad, oportunidades y tranquilidad, permitiéndoles enfocarse en el crecimiento, el aprendizaje y la exploración sin temor a la escasez o a la inestabilidad repentina, un marcado contraste con la manipulación y el robo que alguna vez amenazaron con alterar sus vidas. La voz de Ñola, antes robada y silenciada, se convirtió en una fuente de poder, orgullo e influencia, ya fuera haciendo preguntas en clase, debatiendo ideas con amigos, explicando un escenario de batalla de dinosaurios con detalle meticuloso o contando historias que reflejaban su creatividad, inteligencia y sentido del humor, cada sílaba un recordatorio del coraje que había mostrado a los 3 años y de la confianza y protección que Lisa le había brindado desde entonces. Juntas enfrentaban desafíos con paciencia, estrategia y amor, celebrando cada victoria, académica, social, creativa y emocional, y usando cada obstáculo como una oportunidad para fortalecerse, ganar confianza y resiliencia, entendiendo que la vida ahora era suya para moldearla con intención y sin miedo. Lisa también encontraba su propia voz de nuevas maneras, compartiendo su historia, mentorando a otros, defendiendo a niños que se recuperan del abuso y encontrando satisfacción al saber que su guía cuidadosa y amorosa había criado a una niña valiente, inteligente y resiliente que ahora podía prosperar bajo sus propios términos. Su hogar, antes refugio temporal, se convirtió en un santuario permanente, cada rincón reflejando la personalidad y los logros de Ñola, obras de arte exhibidas con orgullo, libros cuidadosamente organizados, rompecabezas y proyectos dispersos y revisados, y espacios dedicados a la lectura, reflexión y creación, todos símbolos de libertad, autoexpresión y la vida que habían construido intencionalmente. El pasado, aunque marcado por traición y miedo, se convirtió en fuente de perspectiva, gratitud y compromiso, reforzando la importancia de la vigilancia, la confianza, la honestidad y el coraje en cada decisión y relación, mientras cada nuevo día ofrecía oportunidades para construir, crear y disfrutar momentos de alegría, risas y aprendizaje. En las noches tranquilas, tomando café en el balcón, escuchando aves, compartiendo historias y planeando futuras aventuras, Lisa y Ñola encontraban paz, consuelo y la extraordinaria belleza de una vida recuperada, una vida definida por elección, voz y amor, el tipo de vida que solo puede construirse con coraje, confianza y cuidado inquebrantable.
reían con panqueques, compartían libros, debatían sobre dinosaurios, veían atardeceres y soñaban con futuros viajes, escuelas, amigos y descubrimientos, todo sin las sombras de miedo o engaño que antes las habían acechado, y cada sonrisa, pregunta o exclamación servía como prueba de que las personas más silenciosas a menudo llevan la fuerza más profunda, una fuerza que, una vez reconocida y protegida, puede crear una vida de amor, alegría y resiliencia extraordinarios, una vida ahora completamente suya e intencional, una vida donde el silencio ya no era necesario y cada voz importaba, especialmente las voces de quienes alguna vez fueron obligados al silencio, finalmente libres para hablar, ser escuchados y moldear su mundo por sí mismos.